Desde anoche, en Monterrey se respira esa electricidad que solo aparece cuando el Tigres entra en una conversación grande, de esas que rebasan la liga y se cuelan en los pasillos del fútbol internacional. No es un rumor cualquiera, es el tipo de murmullo que empieza bajito en la calle, se vuelve conversación en la carne asada y termina explotando en redes como si alguien hubiera soltado una chispa en un cuarto lleno de gasolina. El nombre que se repite, con mezcla de sorpresa y morbo, es el de Texte, y la palabra que más retumba es propuesta. A mí, como aficionado de Tigres, me cuesta quedarme frío cuando escucho algo así, porque sé lo que significa que un personaje de ese calibre voltee a ver a la U. No se trata solo de dinero o de un movimiento empresarial, se trata de lo que representa para el prestigio del club, para la narrativa que hemos construido y para el respeto que ya nos tienen, pero que ahora podría convertirse en atención constante, de esa que no se apaga ni con los malos resultados. La versión que corre es clara en el fondo y confusa en la forma, como todo buen rumor. Texte habría puesto sobre la mesa una oferta que busca meterse en la estructura del Tigres, tocar decisiones, abrir puertas, influir. Nadie te lo confirma de frente, pero tampoco nadie lo niega con esa firmeza que mata historias. Y cuando un tema se mantiene flotando así, sin hundirse, es porque en algún lado hay algo que sí se movió. En la afición hay dos reacciones que chocan como trenes, la ilusión por lo que podría venir y el instinto de protección por lo que ya somos. Porque Tigres no es un club que necesite que lo rescaten, ni un proyecto huérfano esperando un salvador. Tigres es una institución con identidad, con carácter, con un orgullo que no se compra, y por eso mismo cualquier oferta externa se siente como una visita inesperada a tu casa, la miras con curiosidad, pero también revisas que la puerta esté bien cerrada. Lo que enciende más la conversación es la idea de que esta propuesta no sería un simple patrocinio ni un acuerdo superficial para poner un logo más en la playera. Lo que se insinúa, lo que se deja caer entre líneas, es una intención más profunda, una forma de participar en el rumbo del club, de meterse al corazón de las decisiones. Y ahí es donde el rumor deja de ser chisme y se convierte en debate serio. Hay quienes dicen que todo esto encaja con el estilo de Texte, con esa manera de operar que mezcla fútbol, negocios y una ambición de expandir influencia. No es secreto que ese tipo de perfiles buscan proyectos que ya estén encendidos, que tengan estadio, afición, historia reciente y una marca fuerte. Y en México, pocos nombres pesan tanto como Tigres cuando se habla de impacto, de audiencia y de cultura de grada. En la ciudad se sienten las dos palabras más peligrosas para un aficionado, y sí. ¿Y si llega dinero fresco? ¿Y si llega una red internacional? ¿Y si se abre una autopista para fichajes que antes parecían imposibles? ¿Y si el Tigres se convierte en una referencia todavía más poderosa? El problema es que el y sí también tiene su lado oscuro, y si se pierde control, y si se diluye la identidad, y si el club se convierte en una pieza más dentro de un tablero que no se juega desde Nuevo León. Porque eso es lo que nadie quiere decir, pero todos entienden. Cuando llega un actor externo con una propuesta grande, el fútbol deja de ser solamente fútbol. Entra la política, entran los egos, entran las condiciones, entran las cláusulas que parecen pequeñas hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no decides como antes. Y el Tigres, por su historia reciente, por su crecimiento, por lo que ha construido, no puede permitirse entregar su alma por un aplauso momentáneo. Aún así, negar el atractivo sería mentir. Como aficionado, uno también sueña con ver al Tigres compitiendo con recursos que lo pongan, sin discusión, en otra categoría. Sueña con una plantilla más profunda, con proyección internacional, con amistosos de nivel alto, con una imagen global que haga que el mundo voltee al volcán como si fuera una parada obligatoria. Y si una propuesta abre esa puerta, es natural que la gente se asome. Lo más curioso es cómo cambió el tono de la conversación en cuestión de horas. Al principio era una risa, un no manches, eso está loco. Luego se volvió, dicen que sí hablaron. Después apareció la frase clave, ya hubo propuesta. Y cuando la palabra propuesta aparece, aunque nadie muestre un papel, la imaginación se acelera y la realidad empieza a correr detrás para alcanzarla. En los pasillos del club, me imagino el ambiente como cuando se juega una semifinal, tensión callada, sonrisas controladas, miradas que se evitan. Porque estos temas no se discuten en público, pero se sienten en el aire. Un directivo no tiene que hablar para que notes que algo pasó, basta con que cambie la manera de caminar, la forma en que se responde, el cuidado con el que se eligen las palabras. La afición también es experta en leer silencios. Tigres ya ha vivido etapas donde lo que parecía imposible terminó siendo realidad, y por eso el hincha no descarta nada. La U ha demostrado que sabe moverse, que sabe construir, que sabe negociar. Y esa experiencia colectiva hace que el rumor de hoy no se tome como un simple invento, sino como una posibilidad que está pidiendo ser analizada. La pregunta que más me hacen los compás no es si Texte es capaz de poner una oferta, esa parte la dan por hecha.
La pregunta es ¿qué quiere exactamente? Porque una propuesta puede ser muchas cosas: inversión, alianza, participación, influencia, presencia, control. Y en esa diferencia se juega el futuro de cómo se contaría esta historia, si como un impulso estratégico o como una intromisión que terminó abriendo una grieta. Algunos imaginan un escenario brillante: Tigres se conecta con una red internacional, gana músculo para negociar fichajes, se vuelve aún más atractivo para jugadores que antes dudaban por visibilidad. Otros temen el escenario gris: Tigres se convierte en un proyecto compartido, con prioridades que no siempre coinciden con el sentimiento del aficionado. Y entre esos dos extremos está el verdadero terreno, una negociación donde se define cuánto se acepta y cuánto se protege. Y hay otro ingrediente que vuelve todo más delicado: el orgullo regio. Aquí el fútbol no se vive como un accesorio, se vive como identidad. Tigres es familia, barrio, escuela, trabajo, historia de vida. Entonces, cuando llega alguien de fuera con una propuesta, por más brillante que sea, siempre aparece la sospecha de que no entiende lo que significa el volcán, lo que significa la camiseta, lo que significa esa lealtad que no se compra con contratos. Lo que me gusta de Tigres, y por eso confío incluso cuando hay incertidumbre, es que el club suele actuar con frialdad donde la afición actúa con corazón. El hincha se prende, sueña, se enoja, se ilusiona, la directiva calcula, piensa, mide. Y si de verdad hay una propuesta sobre la mesa, me imagino que la estarán desmenuzando con lupa, tratando de entender qué se gana y qué se arriesga. Porque no todo lo que brilla es oro, y en el fútbol moderno hay acuerdos que se ven bonitos en la foto, pero que traen letras chiquitas que después pesan como cadenas. Por eso, si esto es real, el Tigres tiene que jugar su partido más importante fuera de la cancha, el de conservar su esencia mientras aprovecha oportunidades. En redes, la palabra revolución se usa con facilidad, como si el cambio fuera automático. Pero la revolución en un club como Tigres no se hace con anuncios, se hace con resultados, con estabilidad, con una visión clara que no dependa de una sola persona. Y si la propuesta de Texte pretende convertirse en el motor de esa visión, entonces tiene que demostrar que viene a sumar a una historia ya sólida, no a reescribirla desde cero. Hay algo que me da risa y nervio a la vez, que cuando el rumor crece, la gente ya empieza a inventar consecuencias. Ya hablan de fichajes soñados, de proyectos enormes, de una nueva era, como si el trato estuviera firmado. Y eso es peligroso, porque cuando la expectativa se infla, cualquier desenlace que no sea una película de Hollywood parece decepción. Yo prefiero mantener los pies en la tierra, pero el corazón en alto, porque así somos en Tigres: intensos, sí, pero también inteligentes. Una propuesta puede ser solo eso, una propuesta. Puede quedar en una charla, puede enfriarse, puede transformarse en otra cosa, puede ser rechazada con elegancia. Pero también puede abrir una negociación real, lenta, silenciosa, de esas que solo se conocen cuando ya están cocinadas. Lo que sí es verdad, al menos en lo emocional, es que la mera idea ya cambió la conversación sobre Tigres. Porque cuando un club es mencionado en este tipo de rumores, significa que está en el radar grande. Y Tigres lleva años en ese radar por méritos propios, por títulos, por estadio, por afición, por la manera en que el equipo se volvió una marca poderosa dentro y fuera de México. También hay que decirlo, Tigres no necesita ser conocido. Tigres ya es gigante en el continente. Entonces, si alguien llega con una propuesta, no es para darle nombre al club, sino para subirse a una estructura que ya está montada. Eso, en cierto modo, le da al Tigres una ventaja en la negociación: aquí no se suplica, aquí se decide. Me intriga también la reacción de los rivales, porque cuando Tigres aparece en rumores así, los demás se inquietan. Empiezan los comentarios con veneno, las burlas disfrazadas de análisis, los se van a vender, los ya se creen europeos. Y eso es señal de una cosa: Tigres molesta porque Tigres compite, porque Tigres se atreve, porque Tigres no se conforma con ser parte del paisaje. En el fondo, lo que esta historia pone sobre la mesa es un dilema moderno del fútbol: cómo crecer sin perder el alma. Porque el crecimiento suele venir acompañado de cambios, de estructuras, de intereses. La pregunta es si Tigres puede tomar lo mejor de una propuesta sin caer en la trampa de depender de ella. Y esa es una prueba de madurez institucional. Como aficionado, mi deseo es claro: que si se habla con alguien como Texte, sea desde la fortaleza, no desde la necesidad. Que se escuche, se evalúe, se negocie, pero que se establezcan límites. Que quede clarísimo que el Tigres no se presta a experimentos, y que cualquier alianza tiene que respetar la identidad del club y su conexión con la gente. Porque la gente es lo único que no se puede reemplazar. Jugadores van y vienen. Técnicos cambian. Directivos rotan. Pero la afición está ahí, cantando cuando se gana y cuando se pierde, convirtiendo el estadio en un volcán de verdad.
Y esa fuerza no puede ser moneda de cambio en una negociación, por muy atractiva que sea. He escuchado también a quienes dicen que esto podría ser un movimiento para preparar al Tigres para un futuro más global, para torneos más exigentes, para una proyección que ya se asoma. Y aunque eso suena emocionante, también exige paciencia. Porque los proyectos serios no se construyen con prisa, se construyen con coherencia. Y Tigres, en su mejor versión, siempre ha sido coherente con su ambición. Lo interesante de este rumor es que no gira solo alrededor de un futbolista o de un partido, gira alrededor del club como institución. Eso lo vuelve más profundo, más delicado, más potente. Un fichaje te emociona por una temporada. Una propuesta estructural puede cambiar décadas. Y por eso, aunque sea especulación, se siente pesado. Yo me imagino a los más veteranos, a los que vieron al Tigres en etapas difíciles, mirando esto con una ceja levantada. Ellos saben lo que cuesta construir y lo fácil que es destruir. Saben que el progreso no siempre es lineal y que hay decisiones que parecen correctas en el presente, pero que con el tiempo revelan un precio oculto. También me imagino a los más jóvenes, los que crecieron viendo al Tigres ganador, pensando que todo es posible, que todo se puede mejorar, que todo se puede ampliar. Y esa mezcla generacional es preciosa, unos ponen cautela, otros ponen hambre. En Tigres siempre hemos sido así, un equilibrio entre orgullo y deseo. En las conversaciones de barrio, alguien siempre suelta la frase, si llega, que sea para ganar más. Y ahí está el núcleo del asunto. Tigres no se mueve por moda, se mueve por competitividad. Si una propuesta no fortalece el proyecto deportivo, entonces es puro adorno. Si fortalece, entonces vale la pena explorarla. Lo demás es ruido. A mí me gustaría que, si esto avanza, el club comunique con claridad en su momento, sin alimentar rumores pero sin tratar a la afición como si no entendiera. Y sé que ese equilibrio es difícil, porque en estos temas la discreción es parte del juego. Pero Tigres tiene una relación con su gente que merece respeto. Aquí la gente no es espectadora, es protagonista. También es inevitable pensar en cómo reaccionaría el plantel, porque cuando se habla de cambios estructurales, los futbolistas lo sienten. Un vestidor lee el ambiente, percibe la presión, escucha a los familiares, ve las redes. Y si de pronto el club entra en un torbellino mediático por una propuesta externa, se necesita liderazgo interno para que el foco siga siendo la cancha. En Tigres, la cancha siempre debe ser la prioridad. Porque la grandeza se sostiene ganando, compitiendo, manteniendo un estándar alto. Todo lo demás, por más glamuroso que parezca, es secundario. Y ahí es donde la directiva debe ser fría, no permitir que el ruido se convierta en distracción. Me gusta pensar que el Tigres, por su historia reciente, ya aprendió a manejar presiones. Ha vivido finales, polémicas, rumores, fichajes bomba, crisis y resurrecciones. Entonces, aunque esto sea nuevo en su forma, no es nuevo en su esencia, es otro capítulo de la misma novela donde el Tigre se mantiene en el centro del escenario. Hay quienes aseguran que la propuesta de Texte vendría acompañada de una visión de expansión, de alianzas, de conexiones. Suena bonito, pero yo, como Tigre, solo lo aceptaría si esas conexiones se traducen en un Tigres más fuerte, más respetado, más competitivo. No en un Tigres más vendible o más marketinero mientras el fútbol se vuelve un pretexto. Porque Tigres no nació para ser un producto, nació para ser pasión. Y sí, el fútbol moderno obliga a pensar en negocios, en marca, en crecimiento. Pero si el negocio se traga a la pasión, entonces ya no estamos hablando del Tigres que amamos. Estamos hablando de otra cosa. Lo más chido de esta historia es que, real o no, demuestra el tamaño que tiene el club. Nadie hace propuestas importantes a proyectos pequeños. Nadie busca asociarse con clubes que no importan. El Tigres importa. Y eso, para la afición, es motivo de orgullo, incluso si el rumor se apaga mañana. Pero mientras esté vivo, la mente no se detiene. Empiezas a imaginar cómo se vería el Tigres con más herramientas, con más alcance, con más poder de negociación. Empiezas a soñar con noches internacionales, con el volcán lleno, con la U imponiendo respeto en cualquier cancha. Y ese sueño es adictivo. A la vez, el Tigre desconfiado dentro de mí se pregunta, ¿por qué Tigres? ¿Por qué ahora? ¿Qué ganaría Texte? Porque nadie pone una propuesta sin esperar algo a cambio. Y entender ese a cambio es clave para no caer en la ingenuidad. El fútbol está lleno de historias donde el entusiasmo del aficionado fue usado como combustible para decisiones que luego dolieron. Por eso, si la propuesta existe, el Tigres tiene que negociar desde la inteligencia. Tiene que poner condiciones, proteger su estructura, asegurar que el proyecto deportivo sea intocable. Tiene que garantizar que la identidad del club no se negocia. Y sobre todo,
tiene que pensar en la afición como el eje, no como un detalle. Me gustaría creer que la directiva entiende eso, porque en Tigres la gente no perdona cuando siente que le juegan chueco. Aquí se puede aceptar un mal partido, una mala racha, un error humano. Lo que no se acepta es la traición a la esencia. Y cualquier acuerdo que huela a eso sería una bomba, aunque traiga flores encima. También me parece fascinante cómo este rumor hace que, de golpe, el Tigre se vea desde afuera con ojos distintos. Es como si el mundo dijera, ese club tiene algo. Y sí que lo tiene. Tiene una ciudad futbolera, tiene un estadio que intimida, tiene una afición que canta como si le fuera la vida, tiene una historia reciente de grandeza. Eso no se fabrica de la noche a la mañana. En medio de todo, yo sigo imaginando el primer partido después de que esto se aclare, sea cual sea el desenlace. El volcán rugiendo, la gente cantando, los rivales mirando de reojo. Porque al final, lo que sostiene al Tigres es el ritual de cada jornada, la emoción real, el gol que se grita con el alma. Y ningún rumor, por grande que sea, puede reemplazar eso. Pero los rumores sí pueden mover el tablero, y eso se siente. Se siente en las conversaciones, en los programas, en el tono de los comentarios. Se siente en la manera en que algunos ya tratan a Tigres como si estuviera a punto de dar un salto. Y esa expectativa, repito, puede ser un arma de doble filo. Por eso, como aficionado, prefiero abrazar la posibilidad sin perder la cabeza. Prefiero decir, ojalá sea algo bueno, pero que no nos cambie. Prefiero confiar en que el Tigres sabrá cuidar lo suyo. Y si al final esto queda en nada, que quede al menos la certeza de que el club está tan fuerte que hasta los grandes quieren tocar la puerta. Hay algo más que no se dice mucho, el Tigres también ha construido una cultura de exigencia. Aquí no se aplaude por aplaudir. Aquí se exige porque se sabe que se puede. Entonces, si una propuesta llega, también debe entender que no basta con prometer, hay que cumplir, hay que demostrar, hay que respetar. Y eso no cualquiera lo aguanta. Imagino a Texte, si es que de verdad está interesado, tratando de descifrar lo que significa esta afición. Porque el Tigres no es un club cómodo. Tigres es intenso, es pasional, es demandante. Y si alguien quiere acercarse, tiene que hacerlo con humildad y con seriedad. De lo contrario, la misma afición lo va a escupir simbólicamente, por más dinero que traiga. También pienso en la reacción de la prensa local, que a veces ama inflar y a veces ama destruir. Un día te pintan un imperio, al siguiente te pintan un desastre. Por eso, el aficionado tiene que aprender a filtrar. A escuchar, sí, pero a no tragarse todo. A emocionarse, sí, pero a no perder criterio. Y eso cuesta, porque el corazón siempre quiere correr antes que la cabeza. Si esto se vuelve negociación, habrá tiempos largos, silencios, reuniones discretas. Habrá momentos donde el rumor se enfríe y todos digan ya se cayó. Y de pronto, volverá a aprender con un detalle mínimo. Así son estas historias, se mueven como olas. El que quiera entenderlas tiene que aprender a nadar sin desesperarse. Yo lo que pido, como Tigre, es que el club no se precipite. Que no tome decisiones por presión mediática. Que no se deje seducir por el brillo. Que valore lo que ya tiene, lo que ya construyó, y que si suma algo, sea porque realmente suma, no porque suena bien en un titular. También quiero creer que, pase lo que pase, esto no dividirá a la afición. Porque a veces estos temas parten a la gente, unos a favor, otros en contra, y se empieza a discutir como si el enemigo estuviera adentro. Y no, el enemigo nunca debe estar adentro. El Tigre se defiende unido, incluso cuando se debate con fuerza. Aunque suene exagerado, el Tigres es un símbolo para muchos. No solo por el fútbol, sino por la manera en que representa a su gente, orgullosa, trabajadora, frontal. Entonces, cuando llega un rumor de una propuesta externa, se toca un nervio cultural. Se siente como si alguien quisiera comprar una parte de tu historia. Y eso, en Monterrey, no se toma a la ligera. Aún así, el mundo cambia, y el fútbol cambia con él. Ignorar oportunidades también puede ser un error. El punto no es cerrarse por miedo, sino abrirse con inteligencia. Y si Tigres aprendió algo en su crecimiento, es justamente eso, saber evolucionar sin traicionarse. En los próximos días, lo normal es que aparezcan más versiones, más interpretaciones, más frases sueltas. Que alguien diga se reunió con tal, que alguien insinúe ya hay respuesta, que alguien grite ya es un hecho. Y nosotros, los aficionados, vamos a seguir pegados a la conversación, porque el Tigres es parte de nuestra rutina emocional. Yo, por mi parte, me quedo con una imagen, el volcán iluminado, la afición cantando, y el Tigres caminando con paso firme, sin importar quién toque la puerta. Porque si algo nos ha enseñado este club es que la grandeza se defiende con identidad.
Y si la propuesta de texto existe, que lo sepa desde el principio. Aquí se puede hablar de negocios, sí, pero el Tigres no se vende, el Tigres se respeta. Y ese respeto no se firma en un contrato, se gana en la cancha y en la tribuna. Se gana entendiendo que el Tigres no es una idea en una hoja, es una vida entera para miles de personas. Si la propuesta viene con esa comprensión, entonces que se escuche. Si no, que se quede en rumor, que se pierda en el viento, y que el Tigres siga siendo el Tigres, intenso, grande, orgulloso, y siempre listo para rugir. Porque al final, lo más importante no es quien propone, sino quien decide. Y el Tigres, con su historia, con su poder, con su afición, tiene derecho a decidir su destino sin prisas y sin miedo. Que el rumor siga su camino, que la especulación arda lo que tenga que arder, pero que la esencia permanezca intacta. Y mientras todo esto se define, yo me quedo con esa sensación que solo entiende el que ama de verdad a un club, la mezcla de ilusión y alerta, de esperanza y protección. Porque el Tigres merece crecer, sí, pero merece crecer siendo Tigres, no siendo una sombra de lo que otros quieren que sea. En cada conversación, en cada debate, en cada mensaje que aparece, hay una verdad que se repite aunque nadie la escriba. El Tigres ya está en un lugar donde las propuestas llegan porque la grandeza llama. Y eso, pase lo que pase mañana, no nos lo quita nadie. Así que aquí seguimos, con el corazón auriazul bien puesto, escuchando el rumor sin tragarnos la fantasía completa, defendiendo la identidad sin cerrarnos a la ambición. Porque si algo define al Tigres, es esa capacidad de caminar en la cuerda floja con orgullo, sin caerse, y sin pedir permiso para ser gigante. Que vengan propuestas, que vengan rumores, que vengan especulaciones. El Tigres siempre será más grande que el ruido. Y si Texte de verdad puso algo sobre la mesa, que sepa que aquí no se compra la historia, aquí se compite, se respeta y se honra. Y si esta historia termina en un acuerdo, o termina en nada, lo único seguro es que el volcán seguirá rugiendo, la afición seguirá cantando, y el Tigre seguirá siendo el Tigres. Porque eso no depende de nadie de fuera, depende de nosotros, de nuestra pasión y de esa identidad que no se negocia. Hoy el rumor trae un nombre y una palabra poderosa. Mañana quizá traiga otra cosa. Pero el sentimiento permanece. Y eso, en un mundo donde todo cambia, es lo que hace al Tigres eterno. Por eso, aunque sea especulación, yo lo digo con el pecho inflado, que hablen del Tigres, que nos miren, que nos midan, que nos quieran alcanzar. Nosotros seguimos en lo nuestro, construyendo grandeza a nuestra manera, con carácter, con historia viva y con una afición que no se rinde. Y mientras haya un rumor de propuesta rondando, habrá también una certeza que late más fuerte que cualquier noticia. El Tigres no es un capricho del mercado, es un orgullo de la ciudad. Y eso, ni con todas las propuestas del mundo, se puede comprar. Que el silencio de los de arriba se mantenga si es necesario, pero que el cuidado por la esencia nunca se pierda. Tigres está acostumbrado a jugar partidos grandes. Y si esto es un partido fuera de la cancha, que lo jueguen hijas e hijos del club, con la misma garra con la que se defiende un resultado en los minutos finales. Al final del día, cuando se apagan las pantallas, lo que queda es lo que somos, la U, el volcán, la pasión que no cabe en palabras. Y con propuesta o sin propuesta, eso no cambia. Eso solo se fortalece. Porque en Tigres, cada rumor es una prueba, y cada prueba es una oportunidad para recordar quién manda la historia, la institución, su gente, y esa identidad que, pase lo que pase, siempre termina rugiendo más fuerte que cualquier nombre.